Buena tarde, noche para todos los asistentes a este nuevo ejercicio académico de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy es viernes 17 de octubre de 2025 y nos reunimos de manera virtual una vez más con el fin de adelantar un ejercicio académico de estructuración de mentalidad estratégica y como estadistas. Y vamos a traer sobre el tapete un ejercicio, una tarea, un requerimiento de determinar entre todos, con nuestros puntos de vista, si es cierto que definitivamente el Perú es ingobernable o es que la corrupción supera cualquier buen deseo de gobernar en ese país, o es que la ineptitud es tan rayana en todo el continente latinoamericano, porque es que los problemas que uno ve o las razones por las que ocurren estas cosas en Perú no son ajenas a los demás países. Parece que fuera una copia calcada de lo que ocurre en Colombia. Y ahora que tenemos 107 candidatos, y nos llamaba la atención que hace un par de años el periodista Fernando del Rincón del programa Conclusiones de CNN entrevistó al aire al señor Pedro Castillo y le preguntó, ¿usted sabe cómo se gobierna un país? Y contestó textualmente, no, pero estoy aprendiendo porque yo no era político. Y hace un par de meses, unos 3 meses, entrevistó a la candidata Vicky Dávila y le hizo la misma pregunta. ¿Usted es periodista? ¿Usted sabe cómo se gobierna un país? Y ella contestó lo mismo, no, yo nunca he sido política, pero estoy aprendiendo. Entonces ya uno comienza a pensar, si por allá llueve es que por aquí no escampa. Pero seguramente si le hacen el examen en los 107 salvadores que tenemos, ninguno da la talla, pero todos son venidos de Júpiter y de Marte. Entonces no nos podemos quedar solamente en que en el Perú, sino debemos mirarlos en contexto. Por eso no nos vamos a dedicar tanto a repetir la historia y que van 7 u 8 presidentes en tantos años y las razones por qué salió cada uno, porque al fin y al cabo estamos viendo las noticias todos los días y más o menos estamos ubicados. Entonces vamos a entrar de una vez directico al grano, mi coronel Alarcón. Y la primera pregunta para todo el auditorio, con base en lo que hemos visto en estos días y lo que ha ocurrido, que conocemos, que ha sucedido en el Perú a lo largo de estos 2 años. ¿Realmente el Perú es ingobernable o es que la corrupción o la ineptitud o qué es lo que supera cualquier buen deseo de gobernar en el Perú y por extensión a Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, Uruguay, bueno, a toda Latinoamérica? Adelante, mi coronel. Con las buenas noches para los que no he podido saludar en el día de hoy. Entonces, la primera pregunta es la que está en el taller. ¿Es Perú ingobernable o la corrupción supera cualquier buen deseo de gobernar? Le damos la palabra de prioridad primaria a mi coronel César Saavedra Padilla. Su opinión, por favor, adelante. Gracias, mi coronel. Buenas noches para la sala. Bueno, yo le voy a decir con un poco de experiencia. Tuve la oportunidad desde el año 2000 hasta el año 2024 visitar Perú. Y el problema son los ciclos que ha vivido Perú. Perú vivió una violencia complicada. Llegó el gobierno de Fujimori. Muchas cosas se arreglaron, otras no se arreglaron. Indiscutiblemente Fujimori le cambió la, le cambió la cara a Perú con todos los errores y defectos que haya tenido. ¿Qué pasa nuevamente ahora? Pues como las cosas se calmaron, pasaron otras cosas, vino un cambio totalmente en los lineamientos de gobierno. Y como nos hemos dado cuenta, llevamos 8 presidentes que han salido en menos de no sé cuántos años, creo que menos de 10 años, 8 presidentes se han cambiado en Perú. Entonces habla primero de una inestabilidad enorme a nivel de gobierno, una falta de liderazgo de sus líderes, perdón la redundancia, falta de credibilidad, y la mayoría han salido por corruptos, por una cosa, por acción o por omisión. Pero ajeno a eso,
También el gran problema que genera y que está ahorita es la inseguridad que tiene Perú, que ha crecido tanto y que le pide al gobierno tomar acciones. Eh, Perú no ha vivido lo que hemos vivido nosotros acá y de pronto lo que han podido vivir otros países de Sudamérica con la violencia que hemos tenido. Y eso hace que cualquier número de asesinatos, cualquier número de muertos, sea un número que afecta indiscutiblemente porque no están acostumbrados a esos números. Entonces, uno, no están preparados todavía a pesar del esfuerzo que hacen por mejorar sus condiciones. Para mí ese es el punto número uno desde el punto de vista de acción gubernamental de las autoridades. Con todo respeto, considero que falta prepararse, eh, no porque no tengan las ganas, sino definitivamente necesitan formarse y mirar y pedir más asesoría a los países que ya lo tienen. Y el otro tema que no cambiará, al no ser que haya un drástico situación, es los líderes que tiene Perú. Mientras no haya líderes, mientras no haya alguien que verdaderamente se salga del formato que hay, es muy triste. Acuérdense que hace un presidente se suicidó por la misma causa de corrupción. O sea, si aquí somos corruptos, en Colombia ya seguramente son mucho más corruptos de lo que puede ser. Y a pesar de que es un país rico, un país que su crecimiento económico ha sido muy bueno, ha marcado muy buen eh, ejemplo para los demás países. Pero no hay líderes, no hay líderes, se lo puedo decir, y pueden tener la mejor voluntad de las instituciones de ayudar al país, pero también le falta capacidad e información. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Vamos entonces con la doctora Ethel. Adelante, por favor. Buenas noches a toda la sala. Muchas gracias, mi coronel. Yo me pregunto si dadas las condiciones en que están acostumbrados a estar, es tan violenta, tanto económicamente como en lo civil, social, todas las cosas que cada peruano habla. Yo estoy en varios grupos de grandes personalidades de Perú y hay historias tremendas que desconocía. ¿A qué voy? Creo que el porqué de todas estas cosas es que también nos acostumbramos a quejarnos. No nos gusta esto, no nos gusta lo otro, pero ¿por qué? ¿Por qué teniendo la posibilidad de unirnos y somos tantos que estamos desconformes, no hacemos nada? Es votar, sí, es votar. Pero si quieren, yo no sé si es obligatorio también en Perú, eh, es lo único, la única herramienta, un arma poderosísima, esa voluntad de hacer cambiar, hacer un cambio si, si se unen por una muy buena razón, la seguridad. Está creciendo en casi toda Latinoamérica y creo que la razón es esa voluntad. ¿Cómo hay que hacer? Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi doctora Ethel. Con las buenas noches, cordial invitación a su aporte, mi general Hipólito Herrera. Adelante, por favor. Muy buena noche, mi coronel Alarcón, mi coronel Villamarín, y buena noche para todos los participantes en la urna virtual, en el aula virtual. Pues mi humilde opinión, como quiera que de alguna manera también he estado haciendo presencia algún tiempo, hace unos 20 años en Perú, conozco de alguna manera sus autoridades, su población.
su territorio, sus recursos. Y diría que per se, por sí, como territorio y como sociedad, eh, no sería estrictamente la razón de su ingobernabilidad. Se hace ingobernable quizá porque también lo ha sometido y lo ha arrastrado al país y a la sociedad, la tradición y la costumbre política de una falla estructural en la administración, en el gobierno y en la gestión del país, de la sociedad y de sus recursos. Se hace ingobernable por la incapacidad, la incompetencia y la ineptitud de la dirigencia política, porque a mi humilde opinión es la costumbre y es la tradición de la política, y me atrevería a decirlo que casi a nivel latinoamericano, de lo que ya hemos aprendido. A la política y a los políticos como sociedad no le hemos importado ni le importamos para resolver las necesidades básicas y para resolver la problemática, sino sus pretensiones personales. Y desde luego también coparticipa la ignorancia social que hemos permitido que nos adoctrinen, nos manipulen, nos sometan y nos condicionen. Entonces, desde ese punto de vista, pues todo se ha ido eh, cuadrando, como quien dice, para que estemos en esa situación. Pero es un país con recursos desde todo punto de vista y lógicamente a la política y a los políticos no les importa el liderazgo, la visión, la decisión política y la determinación para gobernar. Y esa es la razón que hoy tiene a ese país también llevado por esas mismas condiciones. Muchas gracias y me excuso. Muchas gracias a usted, mi general. No faltaba. Adelante, por favor, mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. ¿Por qué es ingobernable Perú? ¿O por qué la corrupción supera cualquier deseo de gobernar? Es porque todos nosotros, no es solamente Perú, sino todos los países latinoamericanos, estamos muy bajos en educación política y en moralidad administrativa y social. Y porque somos muy débiles y nos dejamos arrastrar por la costumbre, porque eso ya es como un tabú, un paradigma, es un hábito inevitable de que todo el que gobierne se corrompa. Habrá muchos motivos, pero es que son tantas las posibilidades de corrupción que inclusive hasta en lo más elemental, como por ejemplo funcionarios públicos que no cumplen su labor, profesores que dictan 3 horas de clase, pero cobran todo el mes, y así sucesivamente. Entonces, el que no esté ahí, como se dice coloquialmente en la pomada, está fuera de contexto, no pertenece a la rosca. Y por lo tanto no puede ignorar la conciencia colectiva, el pensamiento grupal. Creo que lo mencionaba Sigmund Freud en su psicología, que muchos inconscientemente son arrastrados por ese hábito. Y, y lógicamente pues resulta tan natural porque todo el mundo lo hace, y el que no lo haga pues el grupo, la masa, lo arrastra a que lo haga para que no deje en evidencia que lo que la masa o la mayoría esté haciendo, pues
no tenga referencial para evaluar que de tal manera que se califique como mal hecho. Entonces, también se dice en términos populares que para dónde va Vicente, pues para dónde va la gente. Y así. Entonces, todo está es en el nivel de formación humana, de moralidad, de integridad, de espíritu. Y muchas veces no necesitamos gobernantes que sean honestos, sino que que nos causen el menor daño posible. Así es la situación en la que estamos, donde el mejor es el que sea menos peor. Y así sucesivamente. Entonces tenemos que romper esta cadena. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. La invitación para mi coronel Jairo Giraldo. Adelante, por favor. Mi coronel, acabo de conectarme y estoy desubicado Ah, todavía. Le agradezco. Paso, es tan amable. ahorita nos llamo de último, me faltan 3. Entonces, la cordial invitación para nuestro sociólogo, mi sargento mayor, Sanders Landazuri. Buenas noches, mi coronel. Especial saludo para todos los presentes en esta aula. Indudablemente hay un elemento que nos toca iniciar referenciando que la ingobernabilidad de Perú tenemos que asumirlo desde un concepto muy subjetivo y también temporal. Es decir, no es que eternamente haya sido, sino que es temporal. En ese orden de ideas, la ingobernabilidad de una región o país se mide bajo unos factores sociales como son los conflictos étnicos religiosos, las intervenciones internacionales también generan eh, ingobernabilidad, la corrupción generalizada, que es el tema que vamos a tocar, y la debilidad institucional. Ya el resto es mucho más allá de los contextos económicos, como son los recursos naturales en disputas o en pelea, en pleito de diferentes tipos, y todo lo que tiene que ver con esas disputas de diferentes intereses internos o hasta externos. Entonces, todo eso genera ingobernabilidad, pero momentánea, y desde la óptica que se considere esa ingobernabilidad. Perú no es ingobernable, al igual que cualquier nicho comunitario o cualquier organización societaria, es gobernable. ¿Qué pasa con la corrupción si ha superado ese deseo de querer gobernar? Resulta que cuando determinamos realmente esos factores desde la sociología de la corrupción, pues vemos que realmente falta un liderazgo con valores éticos y morales. En la gran crisis de la corrupción o por qué se presenta la corrupción en el Perú, que ha superado esos deseos de gobernar o de los discursos especialmente de gobernar, es por ese afán y por esa no presencia de valores éticos y morales. Por eso, por ese afán de tener poder y dinero, esa mezcla en personas no con conocimiento. Y hago esta paradoja, que es un rico con buena educación social que le permita darle mejores condiciones de vida a un pobre, y que es un pobre con recursos y pésima educación. Ahí vemos las grandes diferencias que se vienen presentando también en el Perú. Vemos líderes sin educación, sin unas buenas relaciones internacionales, sin un buen empoderamiento nacional o regional, sin una buena creación realmente que le permita darle una fortaleza institucional al país. Entonces lo que viene generando es una desconfianza en las instituciones, la anarquía que se presenta en Perú, que se evidencia a través de los medios de comunicación. Eso es el resultado de la crisis de liderazgo. Así sea que tengan buen deseo de gobernar, así sea que tengan buen deseo de gobernar, hay una crisis de liderazgo única generada por esa falta de valores éticos y morales. Entonces, resumo y concluyo. Perú sí es gobernable, sí es gobernable.
Indudablemente la corrupción y otros elementos de naturaleza sociológica están superando cualquier deseo o el buen deseo de gobernar, o en su momento se está gobernando con esos factores antiéticos, antimorales, en búsqueda afanosa del dinero, que generan debilidad institucional, que generan incredibilidad en las instituciones, y eso es lo que estamos viendo nosotros desde afuera, es decir, una anarquía causada por la ignorancia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi sargento mayor. Adelante, por favor, cordial invitación para su concepto, mi sargento mayor Osvaldo Ramírez. Muy buenas tardes, mi coronel y y a todo el salón. Para mí, en mi poco entender, la corrupción es un problema que afecta no solamente la gobernabilidad de Perú, sino de todos los países que quieren hacer un buen gobierno. Para superarlo se necesitan esfuerzos que sean sostenidos y coordinados entre el gobierno, la sociedad civil y la ciudadanía para fortalecer las instituciones y promover la transparencia y la rendición de cuentas. En los datos estadísticos que leía en días pasados, encontré que la Contraloría General de la República de Perú perdió aproximadamente 72.000 millones de soles debido a la corrupción entre el 2021 y 2023. Esto equivale a financiar la construcción de 50 hospitales, 1.600 colegios modernos o la creación de más de 1 millón de puestos de trabajo. La corrupción se presenta en todas las áreas, pero especialmente se requiere que haya una rendición, una mayor transparencia y rendición de cuentas, así como una justicia independiente que pueda investigar y sancionar adecuadamente los actos de corrupción. Lo que no entiendo yo que en la Constitución el Congreso tiene el poder de destituir a cualquier presidente, y yo creo que esa es la premisa en este caso para destituir a todos los presidentes en estos últimos 8 años, que los destituyen por incapacidad moral permanente. Me gustaría que me explicaran sobre eso, ya que, por ejemplo, el presidente interino José Geri también le quisieron hacer lo mismo, pero él dijo que quería declarar una guerra contra el crimen y así solicitar poderes para legislar sobre una seguridad ciudadana. Gracias, mi coronel, muy amable. Muchas gracias a usted, mi sargento mayor. Me voy a permitir leer, dar lectura a los aportes que nos ha dejado en el Facebook Live Henry Ramírez, que dice lo siguiente: buenas noches para la sala. Para recuperar la estabilidad y la gobernabilidad en el Perú, creería que tienen que hacer una reforma constitucional a la figura de la vacancia, que se ha vuelto recurrente y es parte de la inestabilidad. Creer que con cambiar un presidente se solucionan los problemas demuestra que no es el camino. Haciendo un paralelo con nuestro país, se observan los dos extremos. En el Perú, porque cambian presidentes con mucha frecuencia, y en Colombia, porque nunca se hace. El coronel Villamarín, hemos dado la primera ronda de respuestas a su pregunta. Adelante, por favor. Bueno, mi coronel, entonces respecto a la duda que tiene mi sargento mayor Osvaldo Ramírez, que supongo que tienen algunas otras personas de la sala, lo que sucede en el Perú, que la Constitución peruana contempla que el Congreso tiene unos poderes especiales para investigar y destituir al presidente. Bueno, esos son casi todos los países democráticos del mundo. El Congreso tiene unas capacidades, tiene unas potencialidades. Pero en el Perú es que el extremo es que también está el contrario, ¿no? Que con la Constitución el presidente puede cerrar el Congreso. Entonces viven ahí a la casa, a la saga, a ver
¿Cuál de los dos golpea primero? Recordemos que cuando Pedro Castillo le convocaron la vacancia por incapacidad moral y todas estas cosas que dijeron, inmediatamente él cerró el Congreso. Y entonces se armó el tema de complejidad y terció la Corte Suprema, y por eso fue que las fuerzas militares capturaron, porque la Corte Suprema terció anunciando que este señor había violado la Constitución y que no era apto para gobernar. Esa es la situación, que en el Perú existe esa doble figura para los dos poderes, y entonces mantienen en una competencia a quién se le adelanta al otro. Bueno, pasamos entonces ahora a ver un video de la cadena CNN relacionado, tiene como 12 minutos tal vez el video, con todo lo que ocurrió en ese momento de la destitución. Entonces, ¿qué les vamos a pedir a ustedes aquí en este momento? Que tengan papel y lápiz a la mano y tomen nota de aspectos que ustedes consideren útiles. ¿Para qué? Para que después de ver este video y con lo que ya hemos debatido aquí en conocimiento mutuo o en interacción mutua, a usted le corresponde irle a hablar a las juventudes de su partido, que es con las que usted va a multiplicar la militancia política con argumentos muy serios. Y entonces les va a explicar lo que uno, esto que pasa en el Perú es por esta y esta razón, de acuerdo con lo que hemos podido establecer. Entonces, ¿cuáles son las razones que usted va a arguir? Pues las que va a deducir de este video que va a ver en este momento. Entramos a escuchar el video y, por favor, papel y lápiz. Han votado a favor 118 congresistas, más Salguana, Paredes Castro, Coahuila, Jáuregui, 0 en contra, 0 abstención. En consecuencia, ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el numeral 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 89A del Reglamento del Congreso de la República, la resolución del Congreso aprobada será comunicada de inmediato a la vacada y al presidente del Consejo de Ministros y se publicará según lo dispuesto en los incisos E, F del artículo citado. Hoy, 10 de octubre del 2025, después de 2 años, 10 meses y 3 días, me presento ante ustedes como la mujer que aquel 7 de diciembre del 2022, con valentía y amor por mi patria, asumí el mandato constitucional como presidenta de la República. Recibí con honor la banda presidencial por el Congreso de la República. El mismo Congreso que el día de hoy aprobó la vacancia presidencial, con las implicancias que esto tiene para la estabilidad de la democracia en nuestro país. En todo momento invoqué a la unidad, a trabajar juntos, a luchar por nuestro país. Ante este contexto, no he pensado en mí, sino en los más de 34 millones de peruanos y peruanas que merecemos un crecimiento con estabilidad democrática y con un gobierno que trabaje sin corrupción, como lo hemos venido haciendo durante mi gobierno. Hoy asumo con humildad la presidencia de la República por sucesión constitucional para instalar y dirigir un gobierno de transición, de empatía y de reconciliación nacional de amplia base y para el cual tenemos que construir juntos acuerdos mínimos. El Perú atraviesa una crisis política constante que pareciera no tener fin. Gobiernos que no terminan su mandato, instituciones debilitadas
y una ciudadanía cansada. El mal que nos aqueja en este momento es la inseguridad ciudadana. El principal enemigo está afuera, en las calles, las bandas criminales, las organizaciones criminales. Ellos son el día de hoy nuestros enemigos. Y como enemigos debemos declararle la guerra a la delincuencia. Y para ello tenemos a nuestra Policía Nacional, tenemos a nuestras Fuerzas Armadas y tenemos que tener el compromiso de las demás instituciones del Estado, del Poder Judicial, de la Fiscalía de la Nación y todas las instituciones del Estado, para justamente no solamente declararle la guerra a la delincuencia, sino ganar esa guerra de una vez por todas. Y el día de hoy tenemos que iniciar ello. Hoy estamos a la mira de todo el mundo, no solamente por la sucesión constitucional que acabamos de evidenciar, sino porque nuestro país tiene justamente esa oportunidad para ser el país que siempre debió ser en el continente. Señores congresistas, pueblo peruano, el compromiso de hacer las cosas de una manera distinta, el compromiso de hacerlas con voluntad para cambiar las cosas, está. Les quiero pedir al Congreso de la República, a la población, que confiemos en que podemos cambiar y que podemos hacer mejor las cosas. Nuestro país lo merece y que Dios guíe no solamente mis decisiones, sino nos dé sabiduría, nos dé mucha sabiduría para poder actuar pensando en nuestro país. Diferencias seguirán habiendo, inevitable, pero que sea el consenso y los acuerdos mínimos que podemos llegar entre todos los poderes, aquellos que sean los que pasen a la historia, y que el día de hoy cambiemos de una vez por todas esa historia y a partir de ahora construyamos el país que debemos ser, el Perú que debemos ser, el Perú de nuestros sueños, de los sueños de nuestros padres, de nuestros abuelos, así como el sueño de nuestros hijos, de las generaciones, de la generación Z, que está con justo derecho exigiendo cambios, y cambios es lo que le vamos a dar a nuestro país. Muchas gracias y que viva el Perú. Efectivamente, un proceso que en el reglamento del Congreso, al menos en el texto, podría haber tomado días o incluso 1 o 2 semanas, fue ayer bastante abreviado debido al inciso C del artículo 89A del reglamento del Parlamento, que especifica que si 4/5 partes del Congreso están de acuerdo en que el procedimiento de vacancia se acelere, se puede hacer. De hecho, el Parlamento envió a la presidenta Boluarte un emisario con la indicación de que se presente a las 11:30 de la noche hora peruana para ejercer su derecho a la defensa. A lo que el abogado de Boluarte en su cuenta de X respondió que no se iban a prestar para validar la vacancia que se estaba llevando a cabo en el Parlamento. Luego de esto se puso a votación la vacancia de Boluarte y antes de la 1 de la mañana, hora de Lima, fue declarada la vacancia por permanente incapacidad moral de la Presidencia de la República con 124 votos. Luego de ello, asumió la presidencia del país el titular del Parlamento, José Gerí. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Gerí en esta primera locución, luego de colocarse la banda presidencial que recibió del ahora presidente del Congreso y hasta ese momento vicepresidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi. Han votado a favor 118 congresistas, más Salguana, Paredes Castro, Coahuila, Jáuregui,
0 en contra, 0 abstención. En consecuencia, ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el numeral 2 del artículo. Bueno, mi coronel Alarcón, entonces ya vimos que intervinieron, primero pues intervino el presidente del Congreso, que en ese momento era el señor Yeri, intervino y leyó lo que ya se había decidido, y luego pues vimos cómo el vicepresidente, el vicepresidente del Congreso puso la banda presidencial y muy rápidamente y de manera muy hábil el señor, antes de que le inicien unos juicios, porque está sindicado hasta de temas de pornografía y de abuso sexual, tiene denuncias por eso, entonces se salió por la rama rápidamente y comenzó a motivar el nacionalismo y a decir lo que dicen todos los politiqueros corruptos de todo el mundo, ¿no? Que ahora sí el Perú va a tener el nuevo Perú, el que todos deseamos. Nos parecía estar escuchando a los candidatos de aquí de Colombia o los politiqueros descompuestos de Colombia. Entonces, como ya dijimos, la tarea en este momento es que ustedes tomaron nota de muchos aspectos y de otros que irán concluyendo en la medida de las intervenciones para exponérselos a un auditorio de jóvenes y decirles, mire, esta es la realidad de lo que pasa en el Perú. Ya hicimos una primera reflexión en torno a que de dónde surge esa ingobernabilidad. Ahora, esto es lo que no se debe hacer o lo que debemos corregir porque tenemos tales analogías en Colombia, o es igual, o es un poco diferente, o como lo vemos, pero queremos orientar a jóvenes colombianos de un partido político exactamente para motivarlos como multiplicadores de la militancia con argumentos de partido ante una realidad tan sólida como esta que acabamos de ver. Adelante, mi coronel Alarcón. ¿Cómo no, mi coronel? Mi coronel Giraldo ya tiene la mano levantada. Entonces le vamos a dar la palabra, por favor, primariamente. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que con todas las imperfecciones que ha tenido el gobierno de Gustavo Petro, al menos fue elegido por 11.296.087 colombianos, así estén arrepentidos. Pero creo que a los jóvenes les diría que la crisis de gobernanza en nuestro país hermano Perú es muy grave. Desde que sucedió el golpe de Estado a Pedro Castillo y se posesionó de facto la expresidenta Dina Boluarte, en casi 2 años y medio tuvo más ministros que los que acá ha tenido Gustavo Petro, 60. La mayoría de ellos investigados por corrupción y en una crisis de gobernabilidad impresionante, peor que la que se vive en Colombia. Con esta nueva vacancia presidencial que decreta el Congreso de la República del Perú, vamos a ver cuánto dura este nuevo presidente José Herry. Ojalá que simplemente sea, como lo dijeron, que sea un gobierno de transición para que haya unas elecciones libres y para que el propio pueblo elija a sus gobernantes. La crisis no es fácil. Perú se ha visto en los últimos años bajo una crisis de corrupción impresionante. Donde han sacado provecho es la mafia, las empresas que explotan recursos naturales allá y los políticos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel Giraldo. Adelante, por favor, mi sargento mayor sociólogo Sander Landazuri. Bueno, aquí, gracias, mi coronel, por compartir estas alocuciones, porque nos permite ver, por ejemplo, que allá, de acuerdo a lo que están ofreciendo unidad nacional, unidad con los partidos, parece que no lo había. Un crecimiento democrático, parece que tampoco lo había. Y una empatía societaria de la nación con los dirigentes, parece que tampoco la había. Entonces, y de acuerdo a lo que evidenciamos, uno de los elementos principales por los cuales se dio la
la destitución es la inseguridad ciudadana. Esa inseguridad que diferente y trayéndolo al contexto de Colombia, se ha generado, o mejor, se ha aplaudido desde el gobierno nacional en Colombia, contrario de pronto allá en el Perú, pero la inseguridad ciudadana fue un elemento indispensable, necesario, notorio y justificativo para pedirle justamente la vacancia a este señor presidente. Entonces vemos que realmente hay un referente en el tema colombiano, porque acá se viene dando una gran cantidad de situaciones, pero nuestra Constitución Nacional no tiene unos elementos, nunca se previó. Les apuesto que los constituyentes, los que participaron, de pronto voy a preguntarle al doctor Carlos Ramírez mañana en la otra conferencia que tenemos por ahí, que fue el secretario de la Asamblea Nacional Constituyente, si alguna vez previeron este tipo de acciones que se están dando desde el alto gobierno. Nunca se pensó, yo creo, o por lo menos yo nunca lo imaginé así, que desde la misma instancia de gobierno se aplaudiera acciones de desgobierno. Hoy nos están mostrando imágenes de policías heridos con flechas. ¿Eso qué es? Eso es inseguridad ciudadana. Lógico que de una vez el político, el presidente del Senado que está recibiendo el cargo dice, para eso tenemos la policía, ¿no? Ya de una vez se está quitando el bozal de la responsabilidad política y atañe una responsabilidad de acción policial. Más allá de las medidas preventivas y represivas, ya se quita el bozal político. Entonces vemos que realmente hay un referente para que en unas futuras condiciones o referendos o modificaciones de la Constitución colombiana se tenga en cuenta este tipo de comportamiento que en este momento no lo tenemos reglamentado, pero ellos sí, allá en su numeral 2, en el artículo 137, lo tienen referenciado, y el Congreso también en su reglamento, en su artículo 89A, también lo tiene referenciado. Entonces yo creo que acá en Colombia no tenemos esas herramientas, o sea, por causas menores, se pueden decir los políticos hoy en día, por causas menores se llevó o se llegó a una vacancia de un presidente allá en Perú. Acá todavía no lo hacemos porque no tenemos esas herramientas. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi sargento mayor. Invitación cordial a mi general Herrera. Adelante, por favor. Muchas gracias, mi coronel. Pues ante ese grupo de militantes del partido, orientaría la exposición con base en el ejemplo que tenemos presente y proyectando, como quien dice, fortalecer una capacidad de ciudadanos, una visión de futuro. Orientaría la instrucción en el sentido de darnos cuenta que antes que dejarnos arrastrar por promesas fallidas, pues recomendaría ante todo decirles a esos jóvenes que en primer lugar se debe tener una capacidad de entender el tema de la gobernanza, de la administración, del gobierno, de la gerencia, de país con sus recursos y con su población. Aplicar lo que es los principios constitucionales por sobre todas las demás cosas. No dejarse llevar solamente por conceptos de partido, sino que deben de primar los principios constitucionales. Que se tomen decisiones políticas sustentadas a los
dirigentes que vayan a asumir las responsabilidades sustentadas en planes estratégicos de Estado que le resuelvan la situación de los diferentes estadios, las necesidades sociales, las relaciones internacionales, la proyección de la economía, resolver esas prioridades que todos los días y en todos los países tienen las poblaciones en igualdad de condiciones. Cómo mejorar la educación, cómo mejorar la economía, cómo buscar el bien común, el bienestar, la calidad de vida de todos los ciudadanos, en todo caso, cómo fortalecer la industria, la economía, tomar decisiones políticas de Estado, no que se pretendan resolver necesidades particulares, sino de la misma sociedad. Que todo ese tipo de decisiones mejoren lo que se establece en las preocupaciones para este país en particular del Perú, que nos deja como ejemplo cómo es una condición casi que igualitaria en el sentido de la preocupación de la inseguridad ciudadana, como lo que se ha comentado aquí precisamente es lo que impera, situaciones de anomia y de anarquía. Entonces, cuando se desconocen, cuando no se cumplen, cuando no se visionan esas prioridades sociales, precisamente se da pie a que se recurran a los conflictos, a la violencia, a la prevalencia de la inseguridad, de las estructuras armadas. Y lógicamente no se tiene en cuenta las fortalezas de los recursos naturales, de un liderazgo de los gremios económicos que son los que tienen que de alguna manera fortalecer la economía para que el Estado resuelva las necesidades básicas y que no se permitan, en todo caso, todas aquellas promesas fallidas que definitivamente llevan a un estado como el que se está dando. Solamente prometer cosas que desde plano y de entrada no son viables y se desdibujan las que son verdaderamente importantes y de respuesta estructural. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi general. Tiene la palabra la doctora Ethel. Adelante, por favor. Muy bien, a las nuevas generaciones, este video mismo es la representación más hermosa para explicar punto por punto los graves errores de decir absolutamente todos los políticos lo mismo y no cumplir con nada. Hacer de la sociedad la vida imponderable, llenos de incertidumbres y todo lo que no se debe hacer. Es sensacional. La velocidad con que dijo los votos, tanto en contra y que no había ninguno, abstenciones tampoco, y con una iluminada sonrisa que quedaba aprobada la vacancia en la presidencia de Perú. Es muy buena la oralidad de Dina Ercilia Boluarte Segarra, hablando de la situación del país, el futuro presidente que asumió, también poniendo a Dios por testigo. Son todas características de cualquiera de las presidencias, y de Sudamérica ni hablar, de golpes de Estado y demás, una soberbia mentira.
una soberbia mentira de todos, son puntuales, puntuales. No hacen más que ir sobre la pisada de lo dicho y prometido que no se cumple. Son cosas que hay que cambiar de lleno en la formación profesional política, en cualquiera de los rangos que asuman. Ser presidente es el encargado principal de estar al tanto de todo lo que está pasando. Entonces, es responsable por cada ciudadano que viva en su país y estar eh, devolviendo las necesidades en cosas solucionadas. Eh, por empezar, pero muchísimas gracias por este video. Es realmente educativo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi doctora. Tiene la palabra mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Pues mis ideas están en la misma dirección de mi sargento Landazuri, porque yo quedé impactado cuando ahí en el discurso del señor presidente de la Asamblea para iniciar su presidencia, dice que para combatir la delincuencia tienen a las Fuerzas Armadas, pero el combate de la delincuencia, de la corrupción, tiene que iniciar por combatir la corrupción política. Y ese Congreso es una organización política. O sea que hay que combatir la corrupción que hay ahí, porque no creo que sea impoluto. Además, combatir esa corrupción, el delito de la corrupción no es un asunto de armas, sino de moralidad política, de educación, de espíritu, de formación humana. Y además ese mismo Congreso que destituyó a la señora Presidente, pues, y con sus Fuerzas Armadas, será porque se consideran ambos entonces las dos instituciones más limpias y más pulcras de la nación, o al menos las más perfectas posibles. Pero tienen entonces que comenzar por decirle al pueblo cuáles son sus cosas buenas y también sus cosas no tan acertadas. Y así se comenzaría entonces a tener esa verdad, porque por la verdad es que se inicia entonces la posibilidad de comenzar a desmontar un delito que parece no, es que está muy generalizado en nuestras culturas hispanoamericanas. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Adelante, por favor, mi sargento mayor Osvaldo Ramírez. Perfecto, mi coronel. Lo que dice mi coronel Iván González también me matriculó con la idea de mi sargento mayor Sanders y de mi coronel González. La corrupción, sin lugar a dudas, es un tema estructural que ha permeado en diversas instituciones peruanas, lo que genera desconfianza en la ciudadanía y afecta la estabilidad política y económica del país. Si es bien cierto, aquí en Colombia, muchos jóvenes votaron por el gobernante que nos está haciendo la vida imposible. Pero todos esos universitarios estaban buscando un cambio que dio lugar con las mentiras y sin lugar a dudas están arrepentidos de haber votado por Gustavo Petro. Ellos pensaban en el cambio, pero ellos no recuerdan o no, actualmente no reciben no hay clases de historias aquí en Colombia, ni de religión, ni de cívica, ni urbanidad, ni de historia. Entonces están obligados a repetir la historia. Entonces yo considero que las consecuencias presentes que hay en el Perú en este momento tienen que ver con la inseguridad alimentaria, la pobreza, el desempleo y precariedad laboral y una salud mental. Entonces, si no enfrentamos
para darle una solución pronta a esto, el país va a ser ingobernable y van a seguir destituyendo presidentes, no sé. Y la seguridad ciudadana que propone José Yeri, pues sin lugar a dudas tiene que darle, avanzar para tratar de solucionar eso. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi sargento mayor. Tiene la palabra mi coronel César Saavedra. Gracias, mi coronel. Bueno, yo creo que las enseñanzas que le indicaría a este grupo de lo que aprendimos, de lo que pasó en Perú, primero llama la atención la votación que hubo en el Congreso. 118 votos a favor, 0 votos en contra. ¿Qué lectura le podemos dar a eso? Pues la lectura que le damos es un compromiso total de ese Congreso hacia una estabilidad democrática, una empatía y una reconciliación de acuerdos mínimos. Ese es el compromiso que creo yo que es la lectura que le doy a los que nosotros encontramos con la decisión que fue tomada en su momento. ¿Y por qué digo que esa es la lectura? Porque lo que generó que se presentara esa vacancia, lo que generó el cambio de presidente es que encontramos un gobierno y unas instituciones, y es lo que hay que decirle a estos jóvenes, no importa si el gobierno es de izquierda, de centro o derecha. El problema de esos gobiernos, cualquiera que sea, es cuando pierde la credibilidad y la confianza. Y es lo que pasó allá y lo que ha pasado durante los periodos de presidentes anteriores que han cambiado. Se ha perdido la confianza, la credibilidad, y por supuesto que eso hace ingobernable cualquier situación que se haga. Entonces, esa es la lectura número uno. ¿Por qué es importante entender cuál es el papel que se juega en el momento de tomar estas decisiones y la responsabilidad que implica eso? Es cierto que lo que decía acá mi coronel, Petro ganó con 10, 11 millones, pero somos 33 millones de votantes, 20 y pico que no estuvimos de acuerdo o que no opinamos igual que él. Entonces tampoco es una mayoría, desafortunadamente es un resultado. Esa también es una experiencia y una enseñanza que debemos participar nosotros en la democracia si queremos ser responsables de los resultados. El otro aspecto, indiscutiblemente, esa falta de credibilidad, que es lo que se presentó allá, el primer afectado y el gran afectado es la sociedad. No son los que hacen parte del gobierno. Y lo mismo pasa acá. Aquí los grandes afectados no son los congresistas, no son las cortes, no son los ministros, porque ellos tienen su esquema y se protegen. Las instituciones no son las grandes afectadas. El afectado es el pueblo, la gente, los que viven en los 1000 y pico de municipios o los que viven en todo el territorio peruano, porque no ven confianza en la institucionalidad, no ven confianza en lo que está pasando y sencillamente son los que tienen que asumir todas esas deficiencias de lo que nos pasa en el día a día, tanto allá con la violencia como acá con la violencia. El problema es que este nuevo presidente tampoco tiene mucho tiempo y ese es otro gran problema de estas transiciones. Cuando ya en abril se están convocando nuevamente elecciones. Interesante, va a haber una elección popular. Hay un tiempo de reflexión en mirar y escoger el candidato que mejor pueda servir. Pero esa es la enseñanza, que lo que se ha hecho hacia atrás no ha funcionado. Entonces, debe buscar las formas y el camino, los partidos políticos que tiene actualmente el Perú y los partidos políticos que tenemos nosotros ahora, es buscar un compromiso para hacer las cosas distintas, cambiar, mejorar las cosas, porque si no vamos a tener más de lo mismo. Y yo creo que la lectura que esto nos da al final del día es que es necesario también, con esa votación abrumadora y favorable, hacer una crítica constructiva
como la tenemos que hacer aquí, sobre cuál es la crítica constructiva que tenemos del gobierno actual, de lo que prometió en su gobierno, de lo que prometió y lo que ejecutó en sus 4 años de gobierno. Una crítica constructiva hacia nuestros congresistas aquí y allá para entender qué fue lo que ofrecieron y prometieron en su campaña cuando quisieron ser congresistas, para entender qué es lo que el escenario que nos pintan con la realidad que hay. Y lo mismo se debe aplicar hacia alcaldes y gobernadores. Si queremos tener un cambio, tenemos que ser lo suficientemente autocríticos, pero críticos en el momento y sobre los hechos, no cuando las acciones estén cumplidas. Entonces yo creo que es un buen espacio, es un aprendizaje, tanto para las generaciones de nuestro país como para los partidos políticos. No es que no hayan herramientas para destituir al país, al presidente en Colombia. Lo que pasa es que la que hay no funciona. El primer error es que la comisión de acusaciones no puede ser del gobierno. La comisión de acusaciones debe ser de la oposición o debe ser del gobierno, del que quedó de segundo en la línea, el que no ganó, quedó de presidente. Tienen que modificar, porque yo mismo acusándome, yo mismo juzgándome, pues, ¿qué va a pasar? No va a pasar absolutamente nada. No voy a ser el que me va a enterrar la espada. Entonces, ¿hay que cambiar? Sí. ¿Hay que modificar? Sí. Pero si es lo que queremos, porque si no, vuelvo y repito, no vamos a avanzar. En 4 años vamos a estar hablando de lo mismo o algo similar del gobierno que sea. Porque lo hemos hecho en este gobierno y todos los de aquí para atrás. Todos prometen, todos dicen hacer. Ojalá fueran por lo menos como dijo el presidente Trump, yo lo que prometí en campaña lo hago. Ojalá lo que prometan acá en campaña lo hagan y haya algo que valga la pena castigar cuando esa campaña y esas promesas no se cumplen. Es la realidad, por eso es que estamos como estamos, por eso es que no avanzamos. Esto es una puerta giratoria. Todos hacemos el mismo recorrido, todos nuestros presidentes hacen el mismo recorrido y no aprendemos. Tenemos una memoria muy corta. Ya en poco tiempo se nos olvida qué fue lo que hizo este y ya estamos pensando en lo que nos va a hacer el otro sin aprender de lo que hizo este. Muchas gracias, mi coronel, disculpe si me demoré un poco más de lo normal. Muchas gracias a usted, mi coronel. Vamos a dar lectura entonces finalmente a los aportes de Facebook Live en la segunda pregunta. Dice, el caso del Perú muestra cómo la inestabilidad, por las razones que sean, no permiten dar continuidad a los programas, lo que finalmente conduce a que los gobernantes dediquen la mayor parte del tiempo defendiéndose de la guerra política y no resolviendo los problemas básicos de los ciudadanos, como son la seguridad, la salud, el empleo, etc. También llama la atención el discurso plano y muy general del nuevo presidente, donde no propone ninguna acción concreta. Es un mensaje vacío que seguramente no genera ninguna esperanza a los ciudadanos. Por supuesto, la corrupción es un estándar en Latinoamérica. El gran debate es cómo combatirla de forma efectiva. Está inserta en toda la telaraña de los estados. Pues mi coronel Villamarín, esto ha sido todo el acervo de aportes y respuestas a las preguntas emanadas por mi coronel. A todos muchas gracias por sus aportes, excelentes aportes. Este taller lo catalogo de excelente. Y entonces vamos a pasar con las conclusiones y la bendición por el día de hoy con nuestro presidente de la Fundación Excelencia de Liderazgo y Transformación, mi coronel Villamarín. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, muy amable, mi coronel. Muchas gracias a todos ustedes. Indudablemente fue un
ejercicio académico excelente, con una profundidad importante y sobre todo como una fuente de reflexión y de argumentos para mirar la política con mayor seriedad y no con la característica usual del oportunismo y de la cacería de votos, que es lo que hace olla común en todos los procesos políticos en Colombia, que se circunscriben es a lo electoral, y de ahí para allá no importa que lo haga mal, porque lo importante es generar ese escenario hasta de pugnacidad en la época electoral, y después de que pase eso, ya no habrá nada que hacer y toca esperar hasta el otro gobierno, porque nosotros los que perdimos tenemos la razón y el que ganó no la tiene, y de eso hemos vivido siempre, y mientras tanto el incendio por debajo de la mesa. Se hicieron dos preguntas. La primera era la que está en pantalla, con el fin de comenzar a escudriñar entre nosotros mismos todo lo que los medios de comunicación nos han proporcionado alrededor de esta temática, qué es lo que nos han dicho los medios, cómo nos han ilustrado y hasta qué punto hemos captado lo que ellos nos dicen. Y la segunda fue tomar un video que publicó la cadena internacional CNN en español, con un seguimiento bastante largo, porque ustedes saben que un minuto en televisión eso es mucho, y le dedicaron 13 minutos a el proceso de cómo ocurrió y cómo se sucedió en el gobierno a la señora Boluarte, su discurso que estuvo muy habilidosamente desarrollado, no demostró en apariencia tener odios con nadie, le agradeció al pueblo peruano que llegó donde nunca hubiera podido llegar si hubiera sido elegida normalmente, una carambola que llegó allí, y pues presentó su balance de que ella hizo, como hacen todos los políticos, ¿no? Entonces pasamos también a esa pregunta. Ustedes dieron respuestas muy interesantes, que no las vamos a repetir aquí, sino que tratamos de consolidarlas en un solo contexto. El primero es que escuchando lo que ustedes dicen y analizando un poco de manera reflexiva, nos queda hoy más ratificada una enseñanza que hemos venido decantando permanentemente aquí, que los puntos de vista que se plantean en la política tienen que estar atados a un programa de gobierno. Por extensión, el programa de gobierno lo hacen los partidos políticos, no las personas. Y por extensión aún mayor, los partidos políticos deben fortalecer de manera paralela su militancia, su ideología, su estructura estratégica, su organización y su cultura organizacional, para que el partido haga lo que se dijo al final por parte de algunos de ustedes: cuando esté en el gobierno, vaya a cumplir lo que prometió y no hacer otras cosas. Esta mañana lo cuestionábamos en una entrevista, que los presidentes del mundo se les volvió costumbre, no son capaces ni siquiera de manejar el escritorio que tienen al frente, porque le llena de papeles y no resuelven nada. No son capaces ni de resolver eso, lo mínimo que organizar los papeles que tienen en el escritorio, pero cuando van a los micrófonos o a los escenarios internacionales, hablan como si tuvieran la solución para los problemas del mundo entero. Y eso lo hacen desde las potencias hasta los tercermundistas como Petro, Maduro, Evo Morales, etc. Entonces nos queda claro: partidos responsables de los programas de gobierno, y los programas de gobierno corresponden a todas estas inquietudes que surgen del análisis político, que al fin y al cabo el buen ejercicio de la política es hablar, interactuar, escucharse y buscar consolidar eso en un proyecto. También nos queda como enseñanza que las realidades de la política superan los cálculos electorales y personales. Seguramente en el Perú nunca nadie imaginó, como lo planteaba también mi sargento mayor Landazuri, respecto a la Constitución de Colombia, nadie previó conductas como la del actual desgobernante, pero seguramente en el gobierno del Perú, en el proceso electoral del Perú, pues nadie estaba pensando que tenían que sacar a dos presidentes por
por ineptitud al uno porque definitivamente era un bodrio el señor Castillo, y a la que lo reemplazó le hicieron el juicio por las acusaciones que tiene. Entonces siempre las realidades de la política superan los cálculos, porque eso es como en los thrillers de cine o como en las novelas, ¿no? Se presentan cosas que parecen que son lo máximo, pero cuando se van a conocer casos de la vida real, lo superan con creces. De igual manera, nos queda como enseñanza de lo que vimos hoy, porque ustedes mismos lo dijeron, hay que educar, hay que formar, hay que constituir, hay que construir. Es que los partidos políticos necesitan fortalecer la militancia, pero eso es como nos enseñan a los militares y los policías en las escuelas. Para que haya buenos combatientes, buenos policías, buenos soldados, el primero que tiene que ser bueno es el comandante. Si no está formado como buen instructor, como buen administrador, como buen líder, si no da ejemplo, pues a los subalternos le está diciendo, hagan todo esto que es lo incorrecto. Entonces hay que formar los líderes y eso es problema del partido. Entonces volvemos a otro punto esencial del partido, que es la formación de líderes. Y para que los partidos formen líderes se necesita esta actividad que estamos haciendo aquí, permanentemente examinando la política, haciendo actualizaciones, talleres, cursos. La política es inagotable porque es una ciencia social, es un quehacer humano y es, al fin de cuentas, la relación entre el Estado y sus ciudadanos. Entonces, eso es permanente, ese enriquecimiento, y los partidos políticos son los que deben hacerlo. Surge también algo que dijimos hoy en una respuesta para una entrevista con el diario La República, porque Bolivia está imponiendo voto obligatorio. Si sería una solución, nos parece que sí. Ahí tiene tantos críticos como defensores, pero es que nos parece desde esta óptica que si se pone el voto obligatorio primero al ciudadano, se le trae a la responsabilidad de que él tiene que votar y se le abre la mente desde que se trabaje de manera honesta, que no tiene que votar por cualquier politiquero. Si quiere que vaya y vote en blanco, pero que vote, que se manifieste que está de acuerdo, en desacuerdo o parcialmente de acuerdo, pero que se manifieste, que exprese su voluntad popular. Y segundo, eso sí que obligaría a los partidos a acabar con la corruptela porque ya sería una forma de motivación a que deben trabajar más la militancia y trabajar sobre proyectos, sobre objetivos, sobre estrategias. Podrá tener otras críticas que se presta para la corrupción, que, bueno, eso es posible porque estamos en el mundo de los mortales, pero nos da la sensación que el voto obligatorio podría ser un buen camino para la resolución de estos problemas. Entonces, en síntesis, nos queda aquí, los partidos políticos son los responsables, todo lo que se diga y se proponga en política con base en un debate debe ser aterrizado en un plan de gobierno y ese plan de gobierno debe responder a lo que requiere la comunidad, no a lo que el político dice que considera. Para la próxima semana vamos a desarrollar una tarea, también un ejercicio académico aquí, de algo que propuso mi general Hipólito Herrera en relación con el análisis de qué es protesta social y hasta dónde entra a ese límite con terrorismo urbano. Va a ser un tema interesante. Le pondremos también unos buenos énfasis para que tengamos los argumentos y podamos contrarrestar esa fraseología comunista que es tan hábil para disimular las cosas. ¿Mi coronel Alarcón tiene algo para decir? Sí, señor. Quiero dar lectura a un concepto final que ha dado mi coronel Isaac Betancourt y lo ha dejado presente en el Facebook, que dice: excelentes todas las participaciones de hoy. Muchas gracias. Esto me sirve de abrebocas para contarles a todos ustedes, los que no tuvieron la oportunidad ni el tiempo para mirar a mi coronel Villamarín, quien nuevamente lo tienen en cuenta hoy
para que les hable como comentarista e invitado único y principal en temas álgidos e importantes como lo es el del conflicto Rusia-Ucrania y la reunión pidiendo apoyo de armas Tomahawk a Estados Unidos por parte de Zelensky. Esto fue en la cadena de CNN en español, por lo cual me permito solicitarles a todos, le demos unas felicitaciones muy apropiadas, muy merecidas a nuestro presidente. Muchas gracias, mi coronel. No, muchas gracias a usted, y a todos. Entonces, con esta tarea de hoy, cerramos esta semana. Quedamos motivados para volver el lunes con más vitalidad, porque habrá nuevos temas, nuevos asuntos por reflexionar y nuevos aportes por compartir. Y en la mañana seguiremos con la memoria histórica. Hoy llegamos a 865 capítulos. Ya estamos a 135 de completar los 1000. Hemos reconstruido eventos de la policía, el ejército, la armada, la fuerza aérea, acciones terroristas contra la población civil, relaciones del Partido Comunista con la guerrilla todo el tiempo, la incursión de los curas en la teología de la liberación, la inmersión de los sindicatos, la responsabilidad de los partidos liberal, conservador y comunista en esta violencia actual, el descaro de los dirigentes políticos en cada época, el desarrollo de los planes estratégicos de los grupos armados y un sinnúmero de actividades relacionadas con el conflicto que nadie se ha atrevido a contarlas en Colombia, o por desconocimiento, o por connivencia, o por conveniencia. Pero nosotros lo hemos venido con un grupo pequeño, trabajando todos los días, y ahí están los 865 videos de consulta para quien quiera ilustrarse un poco de cuál ha sido la realidad de la violencia comunista contra Colombia, de cuál ha sido el sacrificio de nuestros soldados, de nuestros policías, que son muchos, muchos los que han muerto defendiendo a Colombia o han terminado inválidos. Y para este pueblo colombiano es una indiferencia total frente al sacrificio de estos hombres y mujeres de las fuerzas militares y de policía. Feliz noche para todos, un feliz fin de semana y que Dios nos ilumine y nos acompañe siempre. Buen Feliz resto de noche noche, para mi- todos. Buen resto de noche, mi coronel. Especial saludo para todos. Muchas gracias, felicitaciones, señor presidente. Gracias, doctora. Buen fin de semana. Gracias. Buenas noches para todos, un abrazo, felicitaciones, mi coronel, nuestra solidaridad y reconocimiento. Muchísimas gracias, mi general, muy amable. Gracias, mi coronel. Feliz noche y gracias por todas las enseñanzas que nos comparte y nos transmite. Buen fin de semana para todos. Gracias, mi coronel Saavedra. Bienvenido siempre. Toca enviarlo con un bullicioso aplauso, mi coronel. Excelente. Muchas gracias, mi sargento mayor. Gracias, feliz noche para todos. Mi coronel, feliz noche, muy amable.